Seguimos aquí en Sin Vueltas y en RPP Televisión. Te lo habíamos contado, hoy la Comisión de Constitución aprobó otorgarle facultades legislativas al Ejecutivo, esto con 18 votos a favor y 4 en contra. ¿Qué se viene a continuación? ¿Qué impacto puede tener esto en temas de seguridad ciudadana que nos preocupan realmente a todos los peruanos? Vamos a conversarlo con Francis Allison, alcalde de Magdalena. Alcalde Allison, bienvenido. Hola Jorge, gracias por la invitación. ¿Cómo recibe esta aprobación por parte de la Comisión de Constitución? Se ha dicho, por ejemplo, que, bueno, los votos están ahí, pero lo que se espera ahora es una estrategia clara y concreta por parte del gobierno. A ver, en primer lugar debo decir que después de muchos años, por primera vez estamos viendo en las noticias permanentes capturas de organizaciones, de bandas. Por ejemplo, hoy hemos visto la captura de un delincuente con un arma con la cual se ha matado a un policía. O sea, hoy tenemos un maleante menos en las calles y eso debemos aplaudirlo. Lo segundo, que sí sigue preocupando y muchísimo, la actuación de algunos jueces y fiscales que siguen soltando a maleantes peligrosos a la calle sin ninguna justificación. La noticia negativa de la semana, por ejemplo, ha sido la liberación de traficantes de niños. Y una jueza que los libera y una fiscal que no apela y que luego se echan la culpa entre las dos. Yo creo firmemente que las dos deben ser destituidas, ¿no? Las dos. Si no tienen capacidad para hacer su trabajo, que se vayan a su casa. Y si se demuestra que no solamente son incapaces, sino además, peor aún, corruptas, que vayan a la cárcel. Además, peor aún, corruptas, que vayan a la cárcel. O sea, es hora de ir también limpiando a los órganos de administración de justicia de los malos elementos, porque aparte la mayoría son buenos magistrados, pero esos malos son los que empañan las imágenes de las instituciones. Para continuar con la pregunta, yo sí felicito a la Comisión de Constitución, a Marta Moyano, su presidenta, por lo que ha hecho, la aprobación de la delegación de facultades. Si bien creo que hay normas dentro del paquete que no van a ser relevantes, hay otras que sí lo son. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Cuáles? Hoy en día la policía, migraciones, para hacer control de identidad de un extranjero que han entrado sin registrarse. No sabemos quiénes son, ¿te das cuenta? Lo que es muy malo. Son delincuentes que no tienen nombre ni apellido y que además no tienen huellas dactilares registradas ni nada. Pueden dejar su ADN, en fin, tú puedes tenerlos filmados, todo, fotografiados cometiendo delitos y no sabes quiénes son. Hoy la policía migraciones solamente puede tener 4 horas para efectos de identificación al extranjero indocumentado. Se ha pedido eso subirlo a 12 años, es importante. ¿Como cuál? Por ejemplo, si bien creo yo que el control de fronteras es muy complicado, los 116 puestos fronterizos que hoy solamente cuida la Policía Nacional de Perú, porque la Constitución dice que evidentemente el orden interno lo cuida la policía. La policía, ¿no es cierto? Exacto. Y lo que se está buscando con uno de los proyectos es que las Fuerzas Armadas también puedan ahora ayudar en el control de los puestos fronterizos. Con lo cual vamos a tener mucho más efectivos trabajando. Yo estoy totalmente de acuerdo que las Fuerzas Armadas contribuyan en esa misión de destruir, de eliminar, ¿no es cierto? Y de castigar, capturar y eliminar y castigar nuevamente, digo, a estos maleantes que están matando a hombres y mujeres de nuestro país. Y retornando al punto que tocaba hace unos instantes, alcalde Allison, ¿qué pasa cuando la policía captura delincuentes, pero por un desacuerdo entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, estos quedan liberados? Sucedió, por ejemplo, con los cómplices del maldito Cris. Es algo que se ve todos los días. Y también con el mismo maldito Cris. El maldito Cris ya había sido detenido con un arma ilegal, delito que tiene una pena muy alta, y con 6 teléfonos robados. Claro. Y una fiscal lo soltó. Luego de esa liberación, este maleante mata a un policía y luego a un sereno. Entonces yo me pregunto, ¿qué ha pasado con esa fiscal? Nada. ¿Quién le va a pagar a la familia? No solamente el dolor, que es obviamente irreparable, sino obviamente indemnizar a esas familias que se han quedado sin un miembro de familia que al menos proveía a la familia de recursos con su trabajo. Porque evidentemente la familia no solamente es golpeada en lo emocional,
duramente al perder un ser amado, sino Sí, también claro, en lo económico. claro. Se quedan los niños huérfanos, la pareja viuda, en fin. Es un impacto terrible a Entonces nivel estos familiar y jueces social. y estos fiscales tienen que responder civil y penalmente por sus actos, ¿no? Claramente, y hay que hablarlo siempre, porque la policía está golpeada y desmoralizada justamente por esto. Los policías siempre me cuentan, y no solamente suboficiales, sino oficiales de alto rango, Jorge, siempre me están contando cómo los delincuentes cuando los capturas les dicen, dígame rápido a la fiscalía, total, mañana salgo. Cómo luego de una captura arriesgando sus vidas se encuentran por la calle a los días con el maleante que acaban de capturar y que debería estar preso. Y que se burlen sus caras. O sea, esto va golpeando y desmoralizando a nuestra Policía Nacional de Perú. Entonces, ¿no cree que por allí debió empezar también el Ejecutivo tratando de reformular un poco este tipo de coordinaciones entre la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público? Porque vamos, desde allí comienza todo. Claro, hay un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana que la presidenta lo preside y debe convocarlo. Y creo yo claramente que ese es uno de los grandes temas de los cuales se debe hablar. Destituyamos y también condenemos en casos de corrupción a jueces y fiscales que liberan por dinero a asesinos. Claramente lo digo y hay que seguir diciéndolo. Por ejemplo, la libertad de traficantes de niños, Dios mío. ¿En qué cabeza puede entrar que un juez dice, bueno, o sea, que esto no ha sido algo irregular? Repito, si bien ellos se escudan en que el Código Procesal Penal es garantista, no es menos cierto, Jorge, que cuando hay casos mediáticos y que tienen los reflectores encima, jamás las garantías del Código se imponen a la ejecución de su labor. Algo se inventan, pero no liberan a nadie. Pero cuando nadie los ve, andan día tras día soltando. Claramente, para algunos fiscales corruptos o jueces corruptos, los días de turno son su agosto, están así. Hablemos claro. Hay que limpiar las instituciones porque la corrupción es uno de los grandes males que permita que sigan habiendo criminales en el Perú y que vengan maleantes de otro país porque aquí se sienten seguros. Y ojo, también hablemos del INPE. La institución, no digo la cabeza de ninguna de esas instituciones, pero que malos elementos, por ejemplo en el INPE, malos elementos, agentes penitenciarios, sí, claro, son los que permiten que los maleantes salgan por teléfono desde penal, que sigan extorsionando, que manden a asesinar a sicarios, ¿no? Ordenen a sicarios matar a los peruanos que están en la calle. Todo el mundo sabe que las llamadas que tienen que ver con extorsión, la mayoría provienen de los penales. Entonces hay una responsabilidad clarísima de malos agentes del INPE que tendrían que ser identificados, ubicados y destituidos inmediatamente. Y por eso es fundamental también fortalecer la inteligencia de la Policía Nacional de Perú. No solamente es carros, motos, armas, sino también el fortalecimiento de la inteligencia. Como fue con Sendero Luminoso, por favor. El Perú ya lo hizo, hagámoslo de nuevo. Ya tenemos experiencia. Somos el único país de la región que destruyó el terrorismo sin acuerdos de paz. ¿No es cierto? Sin acuerdos de paz. Repitámoslo, ya lo hicimos, podemos hacerlo de nuevo. Pero en ese proceso para detener a Ismael Guzmán y destruir a Sendero y al MRTA, por supuesto que estuvo presente la labor del Grupo GI, de la inteligencia policial. Hoy es fundamental, porque estamos frente a crimen organizado, ¿no es cierto? Y como siempre digo, no solamente de Venezuela, el famoso Tren de Aragua, que en Chile se hizo una dirección especializada que tenía como único fin investigar y eliminar al Tren de Aragua de Chile. Ha disminuido eso en Chile, pero continúa. Acá tenemos crimen organizado de Ecuador, de Colombia, de Venezuela y de Brasil. Y repito, porque han venido acá y algunos otros países donde ellos se sienten cómodos, seguros, donde encontraron una policía que no tenía apoyo, una policía que si disparaba era apresada, ¿no es cierto? Encontraron fiscales y jueces que los liberan a las pocas horas. Por dos reales, inventando cualquier tecnicismo, ¿no es cierto? Vergonzoso. Entonces, ese momento de destruir la corrupción que hay en todo ese sistema, y repito, son la minoría, pero son igual demasiados. Y entonces acá hay llamados al presidente de la Corte Suprema, obviamente a la fiscal de la Nación,
a la Junta Nacional de Justicia. Hay que limpiar esas instituciones porque mientras haya corrupción en ellas no vamos a poder tener seguridad ciudadana de verdad. Los policías, repito, se desmoralizan por eso. Por ejemplo, ¿qué ha pedido la policía y que sí se ha otorgado? Que puedan saber la titularidad de las cuentas. Te extorsionan, te dicen deposita en tal cuenta y vas a la policía de denuncias y la policía no sabe de quién es la cuenta. No puede capturar al delincuente y se abre una investigación para llegar a saber quién es el dueño de la cuenta. Pasan pues 6 meses, 12 meses. Ahora, con esta delegación, la policía no está pidiendo ver cuánto hay en la cuenta, pero sí quién es el titular para capturarlo, como tiene que ser. Y otro punto importante es el que se refiere al Código Penal. Así es. ¿Cree usted, alcalde Alison, de su experiencia en la municipalidad, que la investigación debe ser retornada, en todo caso, como parte principal de un proceso a la Policía Nacional y ya no al Ministerio Público? Claramente, lo digo como abogado, con bombos y platillos entró en vigencia el nuevo código. La verdad, todos estamos de acuerdo que no ha funcionado, ni siquiera en plazos. Ahora los juicios demoran más años que lo de antes. Y un tema que sí nos preocupa a los que vivimos, digamos claramente obsesionados con destruir a la mafia que está matando a nuestro país, es que tener una policía maniatada. El policía para todo tiene que pedirle permiso al fiscal, incluso para actuaciones que debería poder iniciar sin permiso, quizás solamente comunicando. Al menos algunas modificaciones. Señor fiscal, ha pasado esto, inicio estas diligencias, ponerlo en su conocimiento. Pero hoy tiene que esperar la autorización para iniciar la diligencia. Tiene que pedir permiso, en pocas palabras, ¿Pero cómo la policía? pedir permiso? Pues para delincuentes que no vas a volver a ver en tu vida, ¿no es cierto? Y se le da tiempo también a que puedan escapar, ¿no? Ha sucedido, por ejemplo, con más de un criminal, un cabecilla de banda criminal que ha tenido todo el tiempo del mundo para irse al extranjero. De acuerdo. Y además, Jorge, por eso también siempre estamos hablando de aumentar el plazo de la detención policial. ¿A cuánto debería aumentar? Yo creo que al menos a 10 días. Y que no me digan pues que se van a violar derechos fundamentales, porque ya se están violando en el Perú. Es decir, si los peruanos no tienen paz ni tranquilidad, ya se está violando su derecho a la paz y tranquilidad. Si están matando a los peruanos en la calle por un celular, y ojo, están matando muchas veces a hombres y mujeres de nuestro país, a pesar que entregan lo solicitado por el delincuente. Hay más de un video de asalto que el ciudadano asaltado entrega. Sí, claro. Igual lo asesinan. Entonces, si no tienes derecho a la vida en tus calles, en tus parques. Claro. Entonces, ya se están violando los derechos fundamentales por parte de los maleantes. Y ese punto es muy importante porque hay una línea muy delgada, ¿no?, entre encaminar medidas a favor de la seguridad sin necesidad de llegar a abusos o a violar los derechos fundamentales que tiene toda persona, ¿no? Hay una línea bastante delgada allí. Pero confiemos en las autoridades. O sea, no podemos comenzar con el argumento que no debemos aprobar absolutamente nada porque se pueden violar derechos de los ciudadanos. Si sucede, sancionemos a quien viole esos derechos, pero no por el miedo a una posibilidad, dejemos que nos sigan matando en las calles. Fortalezcamos la policía, subamos las penas en el Código Penal, hagamos más penales. Y ahí la necesidad de la urgencia de que se emitan normas, además, Jorge, para que las compras para la seguridad ciudadana tengan procesos chiquititos, cortitos, porque estamos en un momento de emergencia, aunque no se haya declarado. O sea, no es lo mismo el plazo para hacer una pista, que es importantísimo, que el plazo para comprar, por ejemplo, equipos que permitirían a la policía interceptar teléfonos de maleantes. Claro. ¿No? Capacitar mejor a los policías. Eso se tiene que hacer de manera inmediata, ¿no? De inmediato. Exacto. De inmediato. Entonces, tenemos que hacer y acudir a hacer también normas que permitan que todas las compras vinculadas a la seguridad ciudadana, todas, sean más rápidas, mucho más rápidas, porque cada día que pasa esto se va agravando. Muy bien. Sí. Finalmente, desde las municipalidades, alcalde Alison, ¿qué le piden al Ejecutivo ahora que ya fueron aprobadas estas facultades legislativas? ¿Qué se necesita con urgencia? A ver, yo debo agradecer que el actual Ministerio de Interior, el actual ministro, es política de ese ministro, el vínculo directo con los alcaldes.
nos llaman por teléfono, nos reunimos a cada rato, nos preguntan opiniones, cuando tenemos alguna duda. Por ejemplo, el gobierno estaba hablando de expulsar inmediatamente al extranjero que comete un delito. Entonces, claramente, yo expresé mi preocupación y esto finalmente se está aprobando únicamente respecto a hechos muy poco graves, ¿no es cierto? Pequeños, pero no violentos. Hay cosas como esa que había que afinar, ¿no? Entonces, a veces tenemos inquietudes, llamamos u opinamos. Por ejemplo, yo he llamado al ministerio y he tenido reuniones para expresar mi oposición a uno de los proyectos que se presentó en el periodo de delegación de funciones respecto a que la suspensión de la ejecución de la pena sea hasta 9 años. ¿Qué sucede? Hoy si un juez te condena por un delito, hasta 4 años te puede decir, te condeno, pero te vas a tu casa. Con estas reglas de conducta, te suspendo estos 4 años. Pero suspender 9 años es suspender por un delito muy grave. Ellos no deben salir, porque el delito que tiene pena de 9 años ya es un delito muy grave. Entonces hay un vínculo directo con el ministerio que yo agradezco. Quizás los alcaldes nuevos piensan que siempre ha sido así. No ha sido así. Es mi 5º periodo, es la primera vez que hay ese vínculo y que podemos aportar ideas, debatir las ideas y llegar a entendimientos con un ministerio de puertas abiertas que antes no había. ¿Qué pedimos? Más que al ministerio, también pido públicamente al Congreso de la República que apruebe la ley del policía de orden y seguridad. No tengamos miedo a un policía que es capacitado 1 año, pero que es solamente capacitado para rondar las calles, porque entendamos que hay muchos países del mundo donde el policía no tiene ni el año ese de estudios, que son menos meses en formación. Entendamos que el oficial y suboficial del Perú tienen 5 y 3 años, pero tienen un montón de funciones más, como la investigación. 1 año solamente para ronda de calles es suficiente, más aún cuando la idea originaria va a ser que gran parte de estos nuevos policías sean los licenciados de las Fuerzas Armadas. O sea, ya los preparó el mismo Estado en el uso de armas y otras cosas. Entonces, aprobemos esto y el ministerio simplemente se echa enviando de la mano y simplemente creo que ese es el primer y mayor problema de Perú. Destruye las inversiones. El año pasado se han ido 4 veces más peruanos al extranjero para no volver que el anteaño pasado. Y uno de los motivos ha sido la falta de seguridad. Entonces, se está destruyendo nuestro país. No podemos permitirlo. Tenemos que ser firmes, no tener miedo y asumir las consecuencias si en el camino cometemos errores, ¿no es cierto? Pero hagámoslo por nuestros compatriotas y repito, es la mayor función que puede tener cualquier político en ese país, devolver la seguridad ciudadana al Perú. Muchísimas gracias, alcalde. Gracias, Jorge. Francis Allison, alcalde de Magdalena, conversando con nosotros aquí en Sin Vueltas, tras la aprobación de la delegación de facultades al Ejecutivo por parte de la Comisión de Constitución. Esperemos, sí, sin duda, una respuesta inmediata y oportuna, tanto del Ministerio del Interior como del Gobierno Central en cuanto a estrategias e inteligencia policial, que es muy importante. Volvemos con más aquí en Sin Vueltas y en RPP Televisión.